Mis queridos maestros de escuela sabática, nos volvemos a encontrar con el propósito de colocar un granito de arena en su lección de escuela sabática, en el repaso de la escuela sabática. Y como siempre, este espacio lo dimos en dos secciones. La primera es los TIC y la segunda es la estrategia que usaremos para concentrar el repaso que usted hizo, el repaso que usted escuchó, con la idea de que los hermanos puedan verlo graficado, lo puedan escuchar y lo puedan leer, cosa que la enseñanza quede mejor grabada. Y empezamos con los TIC. La primera cosa que quiero comentarles es que vamos a colocar al fin de este video un link donde se ofrece un curso totalmente gratuito de la Asociación Generales, Investigación Bíblica de la Asociación General, que tiene que ver con la hermenéutica bíblica, es decir, la interpretación de la Escritura, y viene en 12 lecciones. La idea con esto es que podamos compartir con ustedes una herramienta que sea valiosa para ir mejorando el conocimiento de la Escritura. Ese es el primero. Lo segundo que queremos, de los tips que queremos compartir, es concéntrese en la esencia de la lección. No, hay gente que, yo escuchaba a alguien que me decía que, bueno, ¿cómo hago yo para hablar durante media hora? ¿Qué tanto les digo? Concéntrese en la esencia de la lección. No te vayas por las ramas. Y por eso, cuando tenemos una herramienta didáctica, nos ayuda a no salirnos y al mismo tiempo ir al punto. El tercer tip que les quiero comentar es, querido maestro, ore por sus hermanos de la clase. Invite también a los hermanos a orar. Podrían hacer una lista de oración. Recuerde que no es solamente dar la clase, sino que los hermanos se sientan compenetrados con la clase, que son importantes en la clase. Ahora algún hermano que pueda tener algún problema en particular, oren por él durante la semana. Hagan una lista. Y lo otro, quiero recordarles, estamos en la lección 12 y ya está próximo a recogerse la ofrenda de 13º sábado, pero recuerde que usted la puede ir dando durante cada sábado a través del trimestre. Esta ofrenda misionera mundial irá para Japón, para Corea del Sur, para Mongolia. Y tenemos el privilegio de participar en esos proyectos misioneros. Bueno, ya dejándolos adelante, o dejándolos atrás mejor, esta es la estrategia que vamos a sugerir para el repaso de la lección número 12. La estrategia didáctica son los diagramas de Venn. Los diagramas de Venn tienen la particularidad de decirnos en qué dos o más grupos concuerdan, cuáles son los puntos de encuentro. Y por eso vamos a usar 3 diagramas de Venn. La idea de esta lección es cómo el Nuevo Testamento alude al libro de Deuteronomios. Lo primero que tenemos que decir es que en el tiempo de Jesús, la Biblia que se usaba era el Antiguo Testamento. Y es muy posible que tanto el Señor Jesús, los apóstoles, como el resto de la iglesia primitiva, usara una versión de la Biblia llamada Septuaginta. Esa fue traducida de los idiomas originales, hablando del Antiguo Testamento, al griego en el siglo II y I antes de Cristo. Así que esa era la Biblia que usó la iglesia primitiva y los que fundaron la iglesia y el Señor Jesús. Bien, en estos diagramas de Venn tenemos 3 diagramas de Venn. Queremos en el primero destacar
cómo Jesús usó el libro de Deuteronomios. Y algo interesante es que Jesús lo tenía en la mente. O sea, eso significa que él estudiaba de manera concienzuda en la escritura y la tenía a su mente, así como muchas personas que graban grandes porciones de la escritura. Bueno, así que ese será lo primero que estudiaremos. Segundo, vamos a estudiar cómo Pedro y Esteban, vamos a estudiar cómo Pedro y Esteban usaron el libro de Deuteronomio. Y luego veremos cómo Pablo, con relación a Moisés, usó exactamente el apóstol Pablo muchas porciones del libro de Deuteronomio. Y esto nos da una lección muy interesante. Es que el libro de Deuteronomio era fundamental en la iglesia primitiva y muchas de las enseñanzas del libro de Deuteronomio son la base de la teología cristiana. Por eso cuando existen buenos cristianos, honrados cristianos, que dicen que el Antiguo Testamento ya no tiene mucho valor, aunque lo dicen sinceramente, no es correcto, no es correcto. Bien, vamos entonces a comenzar con el primer diagrama de Venn. Aquí tenemos el Señor Jesús y las tentaciones en el desierto. En Mateo 4:4 aparece la primera tentación. Y entonces Jesús trae a la memoria Deuteronomio capítulo 3, verso 8. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es interesante que el Señor haya usado esto, porque la idea aquí es que lo que Jesús está diciendo es que todo viene de Dios, todo proviene de Dios, aún el alimento. Y entonces Dios tendría que ser la prioridad. Luego venimos con la segunda tentación y la idea acá es que Jesús en Mateo 4:7 vuelve a responder con el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, el verso 16. Jesús vuelve a enfrentar la tentación con la escritura. Aquí la idea es: no tentarás al Señor tu Dios, no probarás a Dios, solo debes confiar en Él. Y Jesús, teniendo presente eso, usa la escritura. Y aquí hay una lección para nosotros. Para enfrentar la tentación necesitamos tener presente la escritura. En consecuencia, antes necesitamos conocerla, leerla y aprenderla, para cuando lleguen los momentos difíciles, nosotros podamos sacar de la escritura promesas y principios que nos ayuden a mantener el camino. Y luego, en la tercera tentación, que está en Mateo 4:10, Jesús usa Deuteronomio capítulo 6, verso 13. Qué impresionante cómo el Señor tenía clara la escritura en su mente. Y eso le ayudó a vencer la tentación. Bueno, inmediatamente entonces lo que queremos destacar aquí es que el Señor Jesús usaba el Antiguo Testamento. Era la escritura y nunca fue caducada. Sigue viva hasta hoy. Sigamos aquí. Cómo el apóstol Pedro y Esteban usaron también el libro de Deuteronomios para dar principios a la iglesia y para afrontar las dificultades. Por ejemplo, aquí en Hechos, capítulo 10, verso 34, y en Primera de Pedro 1:17, la idea aquí es que Dios no hace acepción de personas.
lo dice, también lo va a decir el apóstol Pablo, ya lo vamos a ver aquí. Pero él lo saca, esa idea la saca de Deuteronomios capítulo 10, verso 17. ¿Qué implica esto? Que los apóstoles conocían muy bien la escritura y sobre todo el libro de Deuteronomios. En el Nuevo Testamento en muchas oportunidades se cita los Salmos, el libro del profeta Isaías, los 5 libros primeros de la Biblia, Pentateuco, pero de manera muy especial Deuteronomio. Tal vez eso tendría que hacernos pensar a nosotros que debemos conocer más a fondo Deuteronomios. Y este trimestre hemos tenido esa oportunidad. Bien, otra cosa que Pedro hace es en Hechos 3:22 y Esteban en Hechos 7:37, ellos toman Deuteronomio 18:15, donde Moisés les dice que Dios les levantará un profeta. Y la idea aquí es que levantaría aún al Mesías. Levantaría al Mesías. Entonces, Pedro y Esteban usan Deuteronomio para probar que Jesús es ese profeta que Dios le había dicho a Moisés que le enviaría y que luego Moisés lo escribiría. Recuerda que esto no es un repaso, ¿no? Esto es solamente una idea de cómo usted podría concretar todo lo que usted ha repasado para mostrárselo a sus hermanos, para compartirlo con él. Bueno, y seguimos acá. Ahora entonces, una comparación entre el apóstol Pablo y Moisés, contando pues el libro de Deuteronomio. Aquí, por ejemplo, en Pablo, en Gálatas 3:13 y Gálatas 3:10, habla de que no podemos irnos a los rudimentos de la ley para salvarnos. Y de ahí muchos fieles cristianos se pegan para decir, no hay que guardar la ley. No, pero es que eso no es lo que está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es que nadie se salvará por guardar la ley. Somos salvos por gracia. Y cuando yo recibo la gracia del Señor, recibo la gracia para obedecer la ley. Porque el ser humano, nosotros somos desobedientes por naturaleza a la ley. Y por eso necesitamos la gracia para ser justificados. Pero la gracia me ayuda a obedecer, que son dos cosas distintas. No puedo yo pretender usar las obras de la ley para salvarme. Pero no puedo pretender que la gracia de Jesús me ayude, la use yo para violar la ley. No podemos ir a ninguno de los extremos. Lo que sí podemos decir es que cuando el Señor me da su gracia, me habilita para obedecer su ley. Otra cosa interesante que Pablo usa también es Deuteronomios 10:17, que ya lo había usado Pedro, y es no hacer acepción de personas. Eso no era nuevo, ya Dios lo había dicho. Y aquí hay una lección para nosotros. Necesitamos tratar a todos nuestros hermanos por igual. Necesitamos tratar a nuestros prójimos por igual, con consideración cristiana, con bondad cristiana, a veces sin proponérnoslo, a veces tratamos a ciertos hermanos con indiferencia, porque tal vez no tienen nuestras mismas opiniones, porque no son tan cultos como nosotros nos parece que debieran serlo. Pero ¿saben? La razón de que mucha gente seguía a Jesús es porque Jesús no hacía acepción de personas. Jesús estaba con el publicano, estaba con la prostituta, estaba con el samaritano, pero también estaba con el fariseo, con el saduceo, con el sacerdote. Y por eso mucha gente se sentía bien con Jesús. Aquí hay una lección que aprender. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, dame ese amor genuino para con las personas. El Espíritu de Profecía nos dice que donde hoy hay una conversión, habrían 100 si fuéramos más bondadosos, más corteses. Es decir,
si pudiésemos demostrar el amor de Jesús. Y necesitamos decirle, Señor Jesús, ayúdame a amarte y coloca ese amor en mí para tratar a todos los hombres y mujeres por igual. El borrachito que tú ves tirado en la calle, ese es alguien por quien Dios sufre. Y si le podemos mostrar bondad, Él podrá tener una luz de esperanza. Y si le podemos mostrar a Jesús, Él podrá cambiar su vida si lo acepta. Y qué importante es esto. Bien, y la otra que Pablo también usa a Moisés, en este caso por supuesto Deuteronomio, que es lo que estamos hablando, está en Deuteronomio 17:6 y Deuteronomio 32, 35 al 36. Estos versos ustedes deben compartirlo con los hermanos, como les comentamos la vez anterior, en los papelitos, para que ellos lean la palabra y nosotros podamos comentarla sin salirnos de la idea. Aquí, en esta primera cita, Pablo habla de que en la ley de Moisés, alguien que violaba alguna de las leyes, por medio de 2 o 3 testigos, esa persona podría ser apedreada. Y eso era grave, pero se realizaba. Y entonces luego, en el verso siguiente, en el Hebreos 10:30, toma Deuteronomio 32, del 35 al 36. O sea, si alguien en el tiempo de Moisés violaba la ley, tal como él decía, y se podía apedrear a esta persona, ¿cómo será entonces aquellos que desprecian al Señor Jesucristo y su muerte en la cruz? Que también podríamos decir su muerte sacrificial. No habría más esperanza. O sea, si alguien pisotea, si alguien rechaza lo que Jesús hizo en la cruz, está rechazando sencillamente la oportunidad de la salvación. Vean ustedes qué importante es esto. Entonces, la idea básica aquí es demostrar que Jesús, los apóstoles y la iglesia cristiana usaron el libro de Deuteronomio para crear y fundamentar las doctrinas cristianas. Y entonces debiéramos nosotros tomar un gran interés por este libro de Deuteronomio, al igual que por todo el Antiguo Testamento. Queridos hermanos, les decía que esta es solo una idea que usted podría implementar, y quisiéramos decirle que si este tipo de ayudas aporta un valor para usted, pues le invitaríamos a que lo comparta con sus hermanos. Y si le ve un valor para usted, pues le invitamos también a que se suscriba para nosotros poder enviar regularmente estos materiales. Así que con la ayuda de Dios nos veremos la próxima semana. Con reverencia, cerremos nuestros ojos y tengamos una breve oración. Señor Jesús, que estás en los cielos, gracias porque tú nos enseñas a través de tu palabra lo importante que es acercarnos a ti mediante el estudio de la Escritura. Ayúdanos a valorar toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y a crecer en ti. Señor, ayúdanos a no rechazar tu amor, a no rechazarte a ti y tu muerte en la cruz para salvación. Lo pedimos en tu nombre, querido Jesús. Amén.